Hola, nos encontramos en Diálogos. Esta vez tenemos el gusto de poder estar junto a Ricardo López Murphy, ex ministro de Defensa y ex ministro de Economía. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de algunos tópicos históricos, algunos tópicos muy técnicos de la economía y también algunos temas que remiten a la estricta coyuntura. Me gustaría empezar haciendo una distinción respecto a algunas cuestiones tuyas que tienen que ver con tu trasfondo histórico. Vos perteneciste al radicalismo, en entrevistas has sostenido que te llamás Hipólito por Hipólito Yrigoyen, Ricardo por Ricardo Balbín. Inclusive un episodio muy gracioso en tu bautismo. Ricardo Balbín era además mi padrino. También. Suele haber una dicotomía dentro del radicalismo entre Yrigoyen, al que se le suele llamar el ala más populista, y al ala de Alvear se le suele decir que es el ala más republicana. ¿Vos creés que existe esta dicotomía? ¿Te identificás en algo de esto? Yo diría que es verdad que eso existió en la historia argentina y en la naturaleza de la formación del partido histórico. Yo diría que la línea de Alem, y Alem venía de una tradición muy liberal, muy en la línea de Alberdi, Alvear venía en esa misma tradición y Yrigoyen representaba, digamos, otra trayectoria histórica. De todas maneras, en realidad hay que ubicarse a principios del siglo XX en los debates de esa época, en la formación filosófica de los líderes sobre Yrigoyen y sobre toda esa generación. Influye mucho Krause, como también influye sobre José Valle y Ordóñez, la formación del Partido Colorado, que era una fuerza liberal muy propia de una democracia representativa, digamos, una orientación en el sentido de concebir la política en el pluralismo. Yrigoyen estaba influenciado también por sus lecturas, su ejercicio de la actividad docente como profesor de esas materias. Entonces me parece que Marcelo Torcuato de Alvear, hasta por formación familiar, por la familiaridad con la vida europea, tenía una tradición más liberal en el sentido de la Europa occidental. Es cierto que luego, a lo largo de los años, con Alvear se vivió una época de una gran concordia. El gobierno de Yrigoyen fue disruptivo para la relación con el régimen que prevalecía antes de las elecciones libres. En el caso de Alvear hubo un gobierno que gozó de un inmenso apoyo social, o sea, de un inmenso acuerdo. Es decir, a lo largo de la historia, el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear ha sido muy admirado por sus logros, por su equilibrio, por el clima de concordia que había generado. Es verdad que el gobierno de Yrigoyen había sido muy disruptivo, probablemente no tuvo más remedio, pero ese es el planteo que yo haría inicialmente para aferrar históricamente los temas. Yo diría la línea Alem-Alvear es muy importante entenderla. En particular, todos le tienen miedo a leer Alem, y yo diría que para entender muchas de las posiciones hay que leer Alem. Ahora, con posterioridad ya la evolución fue diferente y coexistieron en toda fuerza que toma todo el espectro, como eran los partidos políticos americanos, republicanos y demócratas, los partidos uruguayos, el colorado y el blanco, en un partido que tenía un espacio muy amplio, convivían expresiones políticas heterogéneas. Yo pertenecía al ala, más alvearista, más liberal, más consistente con los regímenes que predominaron en la Europa occidental con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y esto nos podría llevar a la actualidad y hablar un poco, ¿no?, de
de los liberales actuales, ¿no, Matt? Sí, yo quería hacer una pregunta, y es ¿con qué economistas liberales se sienten más identificados? No hace falta que sean locales, sino en general y de cualquier época que usted, digamos, sienta que tiene una influencia en su pensamiento económico. A ver, el liberalismo también es una expresión muy amplia, es una expresión de bases filosóficas, de concepciones morales, de cuestiones metodológicas. Ahí hay una enorme amplitud que sería un error tomarlo como una cuestión económica. Obviamente hay un componente de esa naturaleza, pero los grandes intelectuales de las ideas de la libertad no tuvieron un énfasis obsesivamente económico. Yo me anclaría en dos lugares donde mi tradición se ha nutrido. Uno, en la escuela alemana de los ordoeconomistas, o sea, la escuela que lideró las reformas alemanas después del 48. O sea, lo que orientó al Bundesbank y a la política alemana, que fue muy significativa en el desarrollo de la Europa moderna. Ahí si uno ve a Röpke, a Eucken, a todos los pensadores de esa escuela, va a ver una de mis referencias, como también si lo ve a Jacques Rueff, o sea, a Antoine Pinet, a todo lo que lideró lo que yo llamaría la Europa moderna, la Europa de la democracia plural, la Europa que construyó la concordia. Yo fui entrenado en la Universidad de Chicago, o sea, yo tengo obviamente y reconozco una influencia muy grande de la tradición intelectual de esa escuela, del profesor Becker, del profesor Friedman, del profesor Stigler, del profesor Herberger, de todos los que fueron mis profesores, el profesor Frenkel, el profesor Musa, o sea, fueron mis profesores, fue donde yo hice mi mayor esfuerzo académico. Y si ustedes quieren, soy un producto compuesto de esa tradición en la política del Partido Liberal Alemán y sus consecuencias en el diseño de la organización económica e institucional. Yo siempre me he referido a una economía que no es una jungla. Cuando nosotros decimos competimos para cooperar, y lo hacemos en un marco institucional. Eso Erhard lo llamó la economía social de mercado, pero lo que quería transmitir era crear un entorno competitivo, estable, en un marco con incentivos, bajo normas perfectamente claras y en un marco legal. Y siempre yo interpreté que el mercado no era una jungla, sino era un mecanismo de cooperación tal cual es el lenguaje, y ahí yo sigo obviamente la tradición de von Hayek. Claro, hablando un poco de liberalismo político, ¿se puede considerar que tiene influencias, por ejemplo, de Alberti o de John Stuart Mill también? Absolutamente. Yo diría que el correlato nacional, yo enfatizaría mucho la figura de Alberti, es verdad, porque yo creo que la construcción de Alberti, tanto en la Constitución, tanto en bases como en sus escritos económicos, como en el crimen de la guerra, como en la conferencia de la Facultad de Derecho de 1880, han sido muy importantes en mi formación intelectual, en mi visión histórica. Para hablar un poco de un liberal más actual. Disculpen, vamos a terminar con esto, si no, no lo vamos a poder manejar. Siga. Sí, le quería preguntar si considera que tiene alguna influencia del pensamiento de Juan José Sebrelli, que él se considera un liberal, pero un liberal de izquierda. Yo he leído a Sebrelli, mucho. He dialogado mucho con él. Venimos de tradiciones diferentes. Yo no soy una persona que viene de la izquierda. Eso no. Aunque cuando era joven inevitablemente pasé por esa temporada de su fase izquierdista. Que prefiere no comentar, quizás, ¿no? No, yo soy muy transparente, no tengo ningún...
Además no tengo nada que arrepentirme, lo hice con la misma energía. ¿Es una izquierda frankfurtiana, una izquierda de No, dónde? pero digo, déjeme terminar con Sebrelli y después vamos a mis ideas más juveniles, que también puedo explicar de dónde vienen, porque es muy importante entender en qué contexto yo fui formado. O sea, mi padre era un dirigente radical muy importante, entonces yo conviví con muchos de los intelectuales y líderes del radicalismo en mi casa. Es decir, y conviví no en una cosa del tópico menor, de la ventajita, no, yo conviví con gente muy sacrificada, muy admirable, que se sometía y me sometía a grandes debates intelectuales, no siempre agradables para ellos. Probablemente yo era muy respetuoso cuando era joven, en el sentido intelectual, o sea, desafiaba a gente que tenía muchas más calificaciones que yo, pero supongo que esa edad es inevitable que uno se sienta en fuerza de hacerlo. Entonces, con Juan José Sebrelli compartimos, creo yo, una visión del pluralismo y la tolerancia que es muy propia de la cosmovisión liberal. Seguramente compartimos que el sistema de la democracia representativa es un sistema sumamente imperfecto, pero acá el problema no es cuán imperfecto es, sino comparado con las alternativas, y comparado con las alternativas teocráticas, las alternativas de identificar el Estado con la ideología o la religión de turno. Yo con eso no tengo nada que ver. Es decir, ni con los nazis, ni con los fascistas, ni con los franquistas, ni con los comunistas, no tengo nada que ver ahí. Seguramente los dos admiramos la inmensa transformación que ha habido en el mundo de la libertad los últimos 200 años, y somos partidarios de la integración más estrecha entre las naciones que pueda ser posible. Es decir, lo que se llama la globalización. El internacionalismo. Nos parece una fuerza enormemente transformadora y vigorosa, y seguramente también compartimos un modelo de tolerancia a las decisiones, a las perspectivas, al derecho de la felicidad que cada uno de los ciudadanos elija. Él viene de una tradición muy distinta que la mía, y seguramente por eso le pone un aditamiento que yo no le pongo. Liberalismo de izquierda. Él le pone el aditamento de izquierda. Él se identifica en sentido con John Rawls. Probablemente, esa tradición está en el mundo liberal. Probablemente mi tradición se parece más a la de Isaías Berlin, a la de Karl Popper, a otra visión que es muy, digamos, contradictoria con el materialismo dialéctico. O sea, pero digo, obviamente yo tengo un gran respeto por Sebrelli y tengo un afecto por él. Y nunca enfatizaría mis diferencias, sino mis afinidades. Yo me imagino dónde van a estar nuestras diferencias, pero no es el tema que me interesa. O sea, cuando yo quiero marcar diferencias, ustedes lo van a notar claramente. Bueno, hablamos un poco de Karl Popper. A mí me interesa mucho una obra que escribió, me parece a mí la más importante, La Sociedad Abierta y sus enemigos, que me imagino que la conocerá muy bien. Bueno, Popper, a pesar de ser un liberal, en el segundo tomo de La Sociedad Abierta y sus enemigos, afirma que el intervencionismo en la economía, o sea, el Estado moderno, digamos, el Estado que regula la economía, causó enormes progresos en el capitalismo y que no pasó, él dice, las profecías marxistas de que la clase obrera iba a estar cada vez peor, y que, sin embargo, pasó lo contrario, la clase obrera cada vez estuvo mejor, y este modelo es el que más progreso llevó a la sociedad occidental. La falsificación de las profecías marxistas creo que es abrumador el caso. O sea, ninguna lectura seria y razonable del marxismo hoy soporta el testeo empírico. No lo soporta. No lo soporta ni en su formulación conceptual, ni lo soporta en la experiencia práctica del socialismo real, la utopía sangrienta de la Europa Oriental, o la utopía sangrienta del maoísmo, o la utopía sangrienta de los campos de la muerte de Camboya y de Vietnam. Eso para mí es contundente. Déjeme ir con cuidado. Usted habrá observado con qué meticulosidad
yo planteé el problema del marco en el que se desarrollaba el mercado. Yo vengo de una tradición en economía muy ortodoxa, y cuando digo ortodoxa yo no me voy a extremos que mucha gente, si usted quiere, libertaria tiene, ni caigo en el otro extremo. Yo formo parte de una tradición que es la tradición de los partidos liberales europeos, y si usted quiere, la tradición neoclásica en su versión más ortodoxa que se enseñaba en la escuela de Chicago. Y ahí a mí nunca me dijeron que no tenía que intervenir el Estado. A mí lo que me dijeron es, si va a intervenir, fíjese que no hace daño. O sea, lo primero en economía, como en cualquier acción estatal, es chequear que uno no hace daño. Que el costo de lo que va a hacer es mejor que el costo de dejar que espontáneamente se resuelven las cosas. Y hay casos donde me parece que la teoría acepta que una intervención inteligente, yo creo que lo más restringida posible, es un camino razonable. No me aparto un milímetro. Ortodoxia en griego significa normalidad, o sea, el único país donde la gente quiere ser anormal es acá. Heterodoxo, el significado es anormal. Imagínense que la gente quiera ser anormal. Yo trato de ser normal. Bueno, igual la intervención del Estado incluso fue defendida por economistas más clásicos, Adam Smith, sin ir más lejos. Le quería preguntar con esto que digamos de la... Esa tradición de Adam Smith también es importante. Y Adam Smith hay que leerlo en las dos obras. Yo creo que obviamente La riqueza de las naciones fue la que tuvo ese impacto inmenso, pero hay que leer también La teoría de los sentimientos morales, y ahí porque ahí hay un concepto muy importante. Usted vio que cuando yo digo competimos, la competencia para nosotros es una suerte de cooperación, o sea, uno va superando al otro, va bajando costos, va haciendo más eficientes los procesos. Eso lo hace en un marco voluntario, pacífico, de concordia, diría Adam Smith, de empatía. Eso de plantearse la vida como el ideólogo del nazismo, que es tan encantador a los chavistas de este mundo, de Carl Schmitt, de suprimir al otro, esa idea del antagonismo cerril, de la brutalidad de la violencia, de esa visión religiosa de la vida y de las ideas, eso está en la antípoda de mis concepciones, en la antípoda. Entonces ese punto es muy crucial. El debate más que económico es filosófico y moral. Es un debate filosófico y moral, es decir, es esa visión deshumanizadora de su figura emblemática en Latinoamérica, que es el Che Guevara, en la que yo tengo más repudio y repugnancia, para ponerlo de la forma más clara y transparente. Sí, yo le quería preguntar, hablando de esto de la intervención del Estado, si considera que hay aportes en la teoría económica keynesiana. Bueno, Keynes era, si usted quiere, un intelectual liberal en la Inglaterra de principio de siglo. Y buena parte de sus intervenciones formaban el núcleo del debate de la Inglaterra de la primera mitad del siglo. Son famosos los debates entre Keynes y Hayek y el efecto de respeto. Yo tengo una lectura, si usted quiere, muy interesante. Yo he leído a Keynes con mucho cuidado. Y uno de los libros más lindos que leí en mi vida es un tratado de reforma monetaria, que es el libro, los demás me dirán, es el Keynes ortodoxo, pero es uno de los libros mejor escritos sobre inflación, sobre problemas monetarios y problemas fiscales. Yo he leído con cuidado. Si usted quiere, el libro que más me ha chocado es el libro más famoso, es La teoría general. Y es verdad que me choca por los problemas y los planteos económicos, y me choca por ese temible prólogo a la edición alemana del 37, donde es simpático al régimen que prevalecía en Alemania en ese momento. Y es verdad que eso me ha chocado históricamente de una manera irreparable. Si usted quiere, ese Keynes, el del prólogo de la edición alemana de la teoría general,
me genera un inmenso rechazo. No, Juan Mises no, para que lo entienda en perspectiva. Ahora, si usted me dice, ¿cómo le cae el Keynes del tratado del Tract on Monetary Reform? Me parece un libro espectacularmente bien escrito y me causa mucha simpatía. Y yo me eduqué, con uno de los premios Nobel de Economía, unos hombres más innovadores del mundo, leyendo a Keynes, porque Robert Lucas a mí me hacía estudiar Keynes. Con uno de los que estudié Keynes en serio, fue con Robert Lucas. Y siguiendo esa tradición, habría, bueno, en parte sí, siguiendo toda esta cuestión con la Escuela de Chicago, pero habría dos puntos. Previamente mencionó a Hayek. Los austríacos comparten, o hay cierto consenso, en la teoría del ciclo económico, la teoría austríaca del ciclo económico. Me gustaría saber. Yo no soy parte de esa tradición. Yo no soy parte de esa tradición. No dije eso. Yo no formo parte de esa tradición. No ha sido mi referencia analítica. Ahora, obviamente, he estudiado esos materiales y he discutido durante muchos años. Porque en la vida a veces lo que importa es quiénes se acercan a usted y quiénes son sus antagonistas. Por muchas razones hubo cierto traslapamiento, no sé si la mejor expresión para usar, overlapping sería en inglés, entre los que veníamos de escuelas muy ortodoxas, neoclásicas, y los austríacos. Hubo cierto. Y eso obviamente me ha hecho participar a lo largo de mi vida académica en muchos seminarios de discusión con gente de la escuela austríaca. Yo no vengo de esa tradición, no fui entrenado en esa tradición, he leído esos materiales, tengo opinión sobre ellos, me han sido inspiradores, o sea, ustedes me preguntaban, y yo creo que es bueno explicarles, porque cuando fui muy joven tuve esos devaneos izquierdosos. Yo vivía muy angustiado por las dificultades de la marginalidad. Yo era un voluntario social en programas de alfabetización y vivía muy angustiado por eso, y tuve cerca mío gente que se educaba en las ideas socialistas propias de el Israel de los 50, o sea, toda la etapa de los kibutz, de los mojab, digamos, del proyecto original de la formación de Israel. Y yo accedí a muchos materiales en castellano sobre esa iniciativa, y siempre me parecía que esa construcción de tratar de gestar una sociedad igualitaria me producía, digamos, en esa época un inmenso interés. Con los años fui aprendiendo que si usted, para lograr igualdad, posterga la libertad, termina sin libertad y cada vez en sociedades más desiguales, como fueron las experiencias del socialismo real. Pero eso lo aprendí luego. Inicialmente tuve esa influencia, no la influencia en el sentido del materialismo dialéctico, del leninismo, del estalinismo, yo eso nunca, ni del trotskismo, nunca tuve esa influencia. Sí tuve la influencia de toda esa corriente que ilustró al Israel de los 50, de los 60, que lucía, aunque obviamente eso cambió dramáticamente y yo diría no es el modelo que finalmente prevaleció en Israel, pero fui influenciado por eso. Claro, y eso tiene mucho que ver con las perspectivas de quien vivía muy preocupado por, piensen también la edad en la que yo me formé, habían ocurrido las matanzas de Berlín Oriental, los que se sublevaron contra el régimen comunista, había ocurrido el episodio de Hungría, había ocurrido el episodio de Checoslovaquia. Yo tenía una obsesión con el autoritarismo y el totalitarismo, y me parecía en esa época que esta versión combinaba lo mejor de las tradiciones de la libertad y lo mejor de las tradiciones de igualdad. Eso fui dejando, pero tuve un periodo de mi vida que estuve informado por esas ideas,
en la cual tuve una enorme militancia estudiantil. Es verdad, yo fui dirigente universitario y fui presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, fui secretario de la Federación Universitaria de La Plata, fui miembro de la Junta Ejecutiva de Fútbol. O sea, yo hice una carrera, cumplí un rol como dirigente estudiantil significativo en las épocas de fines de los 60, principios de los 70. ¿Puede decir que estuvo influido por los socialistas anteriores a Marx? Yo diría, yo marcaría esa tradición del Partido Laborista Israelí como una fuente de influencia, porque eran materiales. Yo leía como un loco en esa época, o sea, muchas horas por día, y no leía ordenadamente. Eso aprendí a hacerlo después en la universidad, pero leía desordenadamente y muchos materiales, y seguramente buscaba lo que era más afín a mis preocupaciones en ese momento, y desconocía la complejidad de la interacción social, o sea, cómo se había construido el lenguaje, los mercados, cómo era el producto de la evolución social. Eso yo lo fui aprendiendo. La evolución, primero, la formación más científica en mi caso, y cómo fueron evolucionando las ideas y cómo fue evolucionando antropológicamente el ser humano. Eso lo aprendí con el tiempo. Y volviendo un poquito a lo que era la teoría austríaca del ciclo económico, ¿comparte algo con esta teoría o no? A ver, yo creo que es casi inevitable que usted tenga fluctuaciones económicas, que usted tenga errores y aciertos, y que las políticas gubernamentales ceben ese ciclo. En ese sentido, yo siempre he creído que lo mejor eran normas, y por eso le citaba el Bundesbank. El Bundesbank tenía reglas muy precisas, y a mí me parece que lo mejor que usted puede hacer para que funcione una economía bien es fijar reglas, no estar toqueteando. En esas reglas que usted fija va a haber ciclos, inevitablemente. Simplemente usted no los va a exacerbar como los austríacos normalmente señalaron que la política gubernamental exacerbaba. Y la otra parte que yo quería, justamente hacer un énfasis, es que si tuvo el honor de compartir clase con Milton Friedman, me gustaría No, saber... clase no, seminario sí. Bueno, pero si estuvo en contacto con Milton Friedman, si alguna vez reflexionó sobre su postura epistemológica respecto a los modelos que construía Friedman. Comparto esa visión, pero en verdad esa visión es popperiana, o sea, es la idea de la falsedad, que usted... Lo que importa es la capacidad predictiva de los modelos. Es decir, yo comparto. ¿Pero se puede hablar de que epistemológicamente Popper sostenía el uso de supuestos irrealistas? Como Friedman. Yo diría, en general, todos los supuestos que se formulan en todos los modelos de testeo en ciencias sociales tienen inevitablemente supuestos irrealistas. Si no, es decir, en los ensayos más recientes en economía se ha empezado a hacer economía experimental, pero en las épocas que yo fui entrenado y formado, nuestro laboratorio era la historia, y nuestro esfuerzo era testear nuestras hipótesis contra los eventos históricos. Yo creo que sigue siendo una metodología valiosa, y me parece que es más poderosa la teoría cuanto menos compleja es, porque cuanto más compleja, el mejor mapa es el territorio, no sirve para nada. No sirve para nada, exactamente. Sí, bueno, yo le quería preguntar qué opinión le merece este auge o esta moda de la Escuela Austríaca de Economía, y hasta qué punto está de acuerdo con Milley y con Spert. No vienen de la misma tradición, ni uno ni el otro. Pero tienen una influencia en esa moda. Yo los conozco bien a los dos, o sea, con los dos he interactuado largamente, probablemente más con Javier que con José Luis. Yo lo conocí a Milley como un economista matemático, y conozco sus papers académicos, y he leído, discutido y trabajado con él básicamente los modelos de crecimiento económico, de optimización del crecimiento, los modelos de optimalidad,
esa es la parte menos conocida de él, porque la parte que lo hizo popular no fueron los temas que discutía conmigo. Y él seguramente, luego de su proceso formativo, él fue acercándose a los últimos años a la escuela austríaca. Él venía de una formación, yo diría, muy parecida a la que yo traía. José Luis viene de una tradición más, yo diría, más neoclásica, más ortodoxa, más no austríaca. Por eso yo ahí diría son dos enfoques diferentes. Con los dos, seguramente yo comparto una visión muy ortodoxa de la política fiscal y de la política monetaria. Eso, creo que ahí hay pocas diferencias. Seguramente hay pocas diferencias sobre la inserción de Argentina en el mundo, sobre la necesidad de que los mercados sean lo más abiertos y competitivos posibles, que haya digamos, reglas de juego creíbles y respeto a los incentivos y al derecho de propiedad, digamos, a la legalidad. Vienen de tradiciones diferentes y han escrito en temas diferentes. Yo he interactuado mucho con Javier Milei de los modelos monetarios, de crecimiento óptimo. Él tiene una faceta más pública que es diferente de la que interactuó conmigo. La que aparece en los libros, por ejemplo, el último que fue prologado por usted. Claro, en esos hay un libro de ensayos que está editado por mí, que hay un ensayo de él sobre la historia mundial y la historia económica argentina y los aportes del dramático cambio tecnológico y de la singularidad y de que, digamos, que se produzca un fenomenal crecimiento del cambio tecnológico y eso nos lleve a un mundo donde no tengamos la convexidad de costos crecientes que suponemos siempre. Pero digo, esos de los temas que yo he discutido, lo que lo ha llevado a la popularidad a ambos no han sido los temas que han discutido conmigo. O sea, así. Yo eso no ha sido nunca mi idea, eso yo no tengo esa visión. Pero digo, me parece un tema legítimo de discutir, que no es de ellos solamente, viene de una tradición muy larga y viene de los fracasos institucionales que hemos tenido. O sea, una economía que acumula 13-0 y va buscando un 14-0 de eliminarle a la moneda, es lógico que usted se pregunte si ese país no merece otra institucionalidad. Es una pregunta legítima. En el caso de José Luis, el enfoque de él ha sido mucho más hacia las opciones de política económica, cómo cambiar el régimen, digamos, de regulaciones laborales, sindicales, cómo integrar la economía al mundo, porque eso aceleraría el cambio tecnológico y la flexibilidad de la economía, por qué necesitamos un Estado que sea autofinanciable, por qué tenemos que subir la tasa de ahorro. Esos son los temas que yo he discutido con ellos y los cuales tengo un alto respeto por su seriedad y profundidad. Ellos además son personajes públicos, ellos ya ahí juegan de otra manera y tienen otras reglas como tienen los adversarios circunstanciales que enfrentan. Entonces yo no soy ahí el mejor patrón de medida, porque vengo de otra tradición de cómo enfocar el debate público. Pero hablando de tradición y de historia también, me interesaría hablar un poco de una parte de la historia argentina que queda como en el olvido, que fue la Revolución Argentina, que tuvo a un ministro de Economía que fue Adalbert Keder Bacena, que era un liberal también. Eso yo no lo pondría, ahí sería con cuidado. Yo he estudiado mucho a Keder Bacena. Si usted acuerda, fue el articulador de uno de los programas de acuerdo de precio y control de precios más grande del programa heterodoxo mejor formulado que tuvo Argentina. Pero no venía de una tradición liberal. Eso
ahí lo puedo decir con autoridad, porque yo he discutido mucho, como conversé con Sebrelli, conversé mucho con Krieger Bacena. Conversé para tratar de entender, él fue 2 veces ministro. Fue ministro en el 67 y había sido ministro en el 57. ¿Cuáles eran sus preocupaciones y cuál, si usted quiere, uno de los esfuerzos más grandes que hice en mi etapa formativa fue entender el programa de Krieger Bacena, porque fue toda una gran innovación, cómo desindexó la economía, cómo esa economía creció muy fuerte. Fue un programa que se estudiaba con mucho ahínco en esa época. Aparte de pensarlo en plazos, ¿no? También. Sí, fue una época muy, fue una época, yo diría, de mucha innovación en la política pública de Argentina, y el equipo que lo acompañó fue un equipo muy importante. Eso yo digo, mis primeros esfuerzos fueron estudiar el programa de marzo del 67, que fue cuando él lanza el programa. Lo único que yo no diría jamás es que él tenía una impronta liberal. Me atrevería a decir que era fuertemente keynesiano. Es una leyenda negra entonces la que hay. No, creo que es una burrada. Yo lo voy a decir con toda franqueza, una burrada. Y esa burrada tiene un origen de las viudas del marxismo, es decir, que usted agrupa a todo el mundo sin mirar por qué, ni qué había pensado, ni qué había leído, ni dónde había estudiado. Además no era raro que él tuviera esa impronta, porque era la que prevalecía en el mundo. Arthur Burns, asesor del presidente Eisenhower, Walter Heller, James Tobin, Paul Samuel, esas eran las personas que se leían en esa época. ¿Cómo podía él no estar influenciado por eso? Era inevitable. La historiografía argentina. En realidad, es decir, el auge de Milton Friedman y de von Hayek es en la década del 60, es muy posterior, no su inserción en el debate, su auge intelectual es posterior. En esa época, acuérdese que es como era que decía Kennedy, el equipo económico de excepcional calidad, James Tobin, Robert Solow, Paul Samuel, todos eran premios Nobel, dígame, imagínense armar un equipo con todos premios Nobel. Sí, aparte los valores de Samuelson que son requeridos. Pero digo, es decir, me parece que cualquier persona que revise cómo se formaba la gente en esa época sabe que pasaban por esa formación, como pasé yo también, porque era el material. Uno fue descubriendo, si usted quiere, la contrarrevolución monetarista posteriormente. Fue un proceso posterior. Yo me refería que quizás desde el 2003 había una historiografía muy marcada que lo pone a Krieger Bacena como un liberal. Las fuentes son claras de dónde viene esa historiografía de un nuevo revisionismo histórico argentino, y ponen esa línea a Krieger Bacena, a Martínez de Oz, al Alzogaray. Mire, si usted, yo ahí, en el caso de Martínez de Oz y en el caso de Krieger Bacena, sí conozco bien, ninguno de los dos provenía de ese material. Martínez de Oz fue uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano, venía de otra tradición. Lea los discursos de él. Vale la pena leer los discursos. Él se definía como un pragmático, como contraposición a las posiciones liberales, y referenciarse en esas posiciones. Eso sí yo distingo a Álvaro Alzogaray. Él sí tenía un anclaje en las ideas de los economistas alemanes, muy parecido a los que yo leía. Eso es verdad. Ahí sí le concedo que Reff y los economistas alemanes habían influido enormemente a Álvaro Alzogaray. No el caso de Krieger Bacena o Martínez de Oz. Igual no lo estoy diciendo por mi parte, no es algo para chequear. No, digo, en los dos casos yo le puedo decir con autoridad. En este caso puedo hacer un ejercicio de autoridad. Yo conozco bien los discursos, las referencias, la forma en que pensaban los problemas. En los dos casos, los dos fueron 2 veces ministros.
Usted sabe que nuestros historiadores, sobre todo esa beta, nunca van a leer los discursos, no van a leer las historias, no etiquetan, rotulan, simplifican una cosa disparatada. Cuando usted va a leer, me dice, Adolfo Díaz venía de otra tradición, sí, eso es cierto. Bueno, yo quería hacer una pregunta volviendo un poco a la epistemología, y es ¿qué opinión le merece la praxeología de von Mises? ¿La considera ciencia? ¿La considera pseudociencia? ¿La considera una disciplina que no es científica ni debe serlo? ¿Tiene alguna influencia en su pensamiento? Yo creo que von Mises ha formado parte de de toda una enorme tradición en el pensamiento intelectual y económico, y ha tenido, obviamente yo he leído mucho a von Mises, y eso ha influenciado mi formación. Si usted me dice, yo creo que Acción Humana es la obra maestra, no estoy, estructurado a partir de allí. Me parece que ignorar las contribuciones de von Mises sería un inmenso error, y yo aprendí enormemente de la discusión de von Mises sobre los problemas de organización económica y cómo surgían los precios, por qué en una economía colectivista sin propiedad iba a ser imposible el funcionamiento organizativo y que eso finalmente iba a colapsar, y esa predicción fue exacta, ocurrió tal cual dijo él. Tanto es así que todas esas ideas se abandonaron en el socialismo real, no funcionaron. Donde quisieron hacer lo que habían imaginado terminó en un desastre tan grande que lo abandonaron. Ahora, no vengo de esa tradición, o sea, no fui educado en esa tradición. Yo tengo mucha gente amiga que ha hecho de esa lectura el centro de su referencia intelectual, no es mi caso. ¿Y por qué no se da como lectura obligatoria a von Mises en las universidades públicas? Bueno, eso nunca fue comprendido por mí. Esa es la pregunta abierta. Nunca fue comprendido porque eso involucra una actitud casi religiosa, digamos, una inquisición moderna. Las viudas del marxismo son inquisidores modernos. O sea, en el sentido de no aceptar el debate, de no aceptar la discusión, de prohibir casi la lectura de esos textos. No fue mi experiencia en la época que yo fui profesor y estudiante en la universidad. ¿En la Universidad de La Plata? Yo no leí tanto a von Mises, pero sí leí con cuidado a Hayek y a Friedman. Eso sí los leí con cuidado. Mis profesores me sometían a ese ejercicio. Volviendo a Hayek, justamente me interesa la discusión epistemológica de la economía como ciencia. En un paper, si no me equivoco, de 1940, Hayek critica el cientificismo y no afirma que la economía fuera una ciencia en el sentido más tradicional del término, sino más bien una especie de ciencia formal. Mario Bunge, un reconocido epistemólogo argentino, catalogó a la economía como una protociencia o como una semiciencia, ya que no consideraba que tenía los requisitos suficientes para ser considerado plenamente una ciencia. ¿Usted en qué posición se pone con respecto a la epistemología de la economía? ¿La considera plenamente científica? ¿La considera una ciencia pero diferente al resto de las ciencias? ¿O una protociencia o una ciencia de nacimiento? Yo sigo a la Academia de Suecia ahí, la que dio, ¿cuántos premios Nobel llegamos? Casi 50. ¿Usted cree que darían un premio Nobel en economía si creyeran eso? Me da la sensación que esa descalificación casi es una defensa sindical. Yo soy un economista profesional y un economista académico. Me autodescalificaría. No me parece que eso resulta consistente con la evolución de la ciencia económica, y digo con la perspectiva de la Academia Sueca, que si usted lee con cuidado quiénes son los 50 premios Nobel, un poquito más, digamos, de un modo u otro usted comprende el formidable progreso que ha ocurrido ahí. Yo sigo creyendo que es un instrumento formidable de la economía para comprender el fenómeno social, y me parece una ciencia sin rival dentro de las ciencias sociales. Creo que las demás ciencias sociales han comenzado a seguir el ejemplo de la ciencia económica para estructurar su propuesta. Bueno, hablando un poco de los premios Nobel, ya que los menciona, me gustaría saber qué economistas actuales recomienda
se podría nombrar algunos economistas que tuvieron mucha influencia, por ejemplo, Piketty, Stiglitz, Krugman, el premio Nobel del 2017 Thaler. ¿Cuáles recomendaría para un novato o una persona que desea entrar en el mundo de la A mí me economía? impresiona mucho Acemoglu. Me parece que el libro de él ha sido una contribución muy importante. Siempre me ha impresionado tremendamente Gary Becker. O sea, será porque vivía traumado en sus clases, pero me ha impresionado a lo largo de mi vida el marco metodológico de Becker. ¿De Kahneman tiene alguna opinión? Sí, pero yo diría, mi opinión está muy informada por lo que han sido mis lecturas. Si usted quiere un economista más moderno, que hoy es profesor en Harvard, que a mí siempre me impresionó, fue Mankiw, que me parece un economista muy ortodoxo, muy equilibrado, de cosas que a mí me parecen un material de lectura que no es común hoy. Me impresiona mucho Kevin Murphy, pero digo, yo he leído mucho a Paul Krugman, por ejemplo. Lo leí en las épocas que él hacía más que todo economía académica, y con él he estudiado muchos temas de comercio internacional y de teoría de las finanzas internacionales, y me sigue pareciendo una figura excepcional en la historia del pensamiento económico. No es si usted quiere, sus libros de divulgación no han sido mi lectura preferida. ¿Y libros de divulgación cuáles recomendaría? No, si tuviera que decir algo, el libro de Acemoglu y Robinson me parece que es un buen punto para recomendar. Y también hay una cosa que me gustaría tocar, porque la historiografía que nos ha dominado gran parte desde el 2003 muestra el 2001 como una cuestión confabulada por neoliberales, y quitan muchas cuestiones estructurales que obviamente no estaban en esa mera coyuntura. En el 2001 también se dio que justamente su paso de la academia a la función pública, más allá de ser un exministro de defensa, sino como al estar justamente enfrente de la economía de un país, terminó siendo una experiencia no tan agraciada por algunas circunstancias. Sin embargo, una crisis internacional. Claro. ¿Qué explicaciones podría darle al público que quiere conocer realmente lo que ocurrió? Por ejemplo, queda muy impopular hablar de recortes sobre universidades, sobre ese tipo de cosas. ¿Cómo nos podría explicar? Muy bien, eso es un tema bastante sencillo, sobre el cual yo además he escrito mucho. No me han leído, pero he escrito mucho. A ver, la economía argentina recibe un formidable shock externo, una tormenta perfecta, desde el segundo semestre del 97 en adelante. ¿Qué le ocurrió? Se le produjo un derrumbe del precio de las materias primas, de las commodities, con la crisis asiática en el 97. Esa crisis asiática produce la crisis de Rusia de impago de capitales en el año 98 y nos cierra el mercado de capitales. Entonces usted tenía un derrumbe de los precios de nuestra economía, que es lo que determina nuestro nivel de vida. Nuestro nivel de vida lo determina el valor de lo que producimos. Eso es productividad más precios externos. Si los precios se derrumban, eso nos pone en una situación límite. Y lo segundo que nos pone en una situación límite son los costos. Los costos, nosotros dependíamos mucho, como yo no había sido ministro en esa época, pero dependíamos mucho del mercado internacional para el financiamiento de nuestra economía, y luego del default ruso, las tasas de interés se elevaron a 14% anual, por eso colapsamos varios países simultáneamente, colapsó Brasil, colapsó Uruguay, colapsó Argentina, no estábamos ninguno de nosotros confabulando en todos esos lugares, la crisis asiática más la crisis rusa crean una tormenta perfecta que se lleva puesto a Brasil en enero del 99.
Brasil es una economía 5 veces más grande que la Argentina y la devaluación reduce su nivel de presión en dólares a la mitad. Entonces nosotros teníamos una economía que el contexto externo la contraía dramáticamente porque le subía los costos y le bajaba los precios. Eso, dado el régimen monetario que teníamos, nos obligaba a deflacionar fuertemente. En realidad el programa de marzo del 2001 era un programa muy moderado, extremadamente moderado. No porque yo tuviera miedo de hacerlo menos moderado, sino porque en realidad nuestra economía, si se recuperaban los precios de las commodities, se normalizaban los mercados de capital, se recuperaba Brasil, nosotros teníamos un superávit estructural. Estábamos pagando al mismo tiempo 2 regímenes previsionales. El de reparto que iba desapareciendo y el de capitalización que íbamos acumulando los recursos para las futuras jubilaciones. Si usted miraba intertemporalmente las cuentas argentinas, estábamos en un fuerte superávit, por eso no sobreajustamos en ese momento, no por pusilanimidad, sino porque la corrección fue tan pequeña, porque no necesitábamos más corrección si logramos restablecer la credibilidad y logramos aguardar a que el proceso de normalización lo pudiéramos financiar. Por supuesto, hubo una gran vacilación en el liderazgo de nuestro país y hubo una gran vacilación, si usted quiere, en la cultura de nuestra sociedad y no se entendió lo que pasó. Hoy tenemos un beneficio que con el diario El Día Después es formidable. O sea, lo que en aquel momento yo sugería, que íbamos a recuperar los precios de las commodities, que iban a normalizar el mercado de capital, que Brasil se iba a recuperar, eso ocurrió mucho más de lo que yo preví, pero fue en esa dirección. Y el segundo beneficio que nos da El Día Después es que los países europeos que sufrieron la misma crisis que sufrimos nosotros, Irlanda, Portugal, España y Grecia, bajo regímenes políticos y orientaciones ideológicas muy distintas, ninguno hizo lo que hizo Argentina, hicieron lo que yo había propuesto en marzo del 2001. Y si usted ve la recuperación de Europa, en particular la de Irlanda, la de Portugal, la de España, ha sido formidable. Aún hoy la de Grecia. No, eso no quiere decir que usted no sufra cuando las circunstancias, si a usted yo le bajo los ingresos a menos de la mitad y le subo los costos de alquiler al doble, ¿usted cómo cree que va a ser su nivel de vida? Ninguna de esas cosas nosotros las controlamos. Estos aprendices de brujos que vinieron después tenían la idea de que el nivel de vida lo determina la voluntad. Si yo por mi voluntad salgo al balcón y digo, soy a salir volando, me mato. Algo parecido hicieron en la sociedad y en la economía argentina y por eso la llevaron a una destrucción y una pobreza inmensa. Y destruyeron nuestras instituciones que todavía no hemos podido recomponer. Nosotros no hemos podido recomponer ni las regulaciones del sector público, ni las deudas, ni hemos podido normalizarnos. Todavía estamos batallando con los problemas de la crisis que causó las locuras que se hicieron desde diciembre del 2001 a enero del 2002. ¿Fue un golpe cívico el del 2001? Yo diría que hay un juicio sobre eso. Alguna vez, ahí está mi declaración en el juicio, que fueron muy extensas, con algunos de los fiscales que hoy son famosos. Que me interrogaron durante muchas horas y así que he depuesto un sede penal sobre. Yo digo que hubo un afán de terminar con ese gobierno. Ese afán recorrió el espectro político. Ese afán era con la finalidad de producir un cambio de las instituciones y que obviamente hubo grupos muy beneficiados, todos los que disfrutaron de la especificación asimétrica. Imagínense usted lo que fue, especificar por un lado y después especificar para los ahorristas 4 y para los deudores, para los grandes deudores a 1. ¿Le parece que a alguien se le puede imaginar algo más regresivo? Y ahí viene la perversidad de los comentarios. ¿Usted cómo tendría que hacer analíticamente el ejercicio? Dado que a usted le gusta preguntar de metodología, ¿cómo sería la metodología? Usted tendría que comparar el programa formulado en marzo del 2001 contra la experiencia del 2002-2003. Bajaron el gasto de educación del 4% que yo había sugerido al 45%. Esa fue 11 veces lo que yo había sugerido. Ninguno hizo el esfuerzo analítico de comparar las alternativas que había.
Ahora, si usted decía en marzo del 2001, no tengo que enfrentar el problema, es lo mismo que los precios sean el doble, que sean la mitad, es lo mismo que los costos de capital sean el doble, que sean la mitad, es lo mismo que se derrumbe Brasil. Déjeme decir que usted no merece estar en la conducción de un país, porque es un irresponsable, como yo dijera, vamos en un 747 a Europa, cambiemos los pilotos por 2 pasajeros sorteados al azar. De esa magnitud fue la locura que se hizo. Y entonces hoy, bueno, efectivamente hay un consenso de que hasta el día de hoy no nos hemos recuperado. Para ir cerrando y hablando un poco de temas de... Yo diría con una tragedia, porque tuvimos la mejor década en condiciones internacionales, o sea, precios como nunca tuvo la Argentina, y acceso a los mercados de capitales, y un PBI de Brasil creciendo en dólares a ritmo astronómico. Y esa época excepcional, es absolutamente excepcional. La desperdiciamos en una juerga populista incalificable. Un desastre. O sea, la oportunidad más grande que tuvo el país, probablemente solo comparable a las primeras décadas del siglo XX, donde terminamos en el centenario con una... Digamos, ahí fue donde se creó la leyenda de la prosperidad argentina. Por eso vinieron mis abuelos vascos e irlandeses. O sea, la idea de que esto iba a ser, pudiendo optar por irse a Estados Unidos, Australia, o quedarse, se le ocurrió venir acá. Los países más prósperos del mundo hoy son la Vacongada e Irlanda, y me vinieron acá los abuelos, imagínense. Quería preguntarle, Juan José Cebrel en uno de sus últimos libros, El malestar de la política, critica esta idea, este mito de que el kirchnerismo fue efectivamente keynesiano. ¿Usted considera que el kirchnerismo adscribió alguna escuela o hizo una especie de improvisación? Sería injusto si yo dijera que fue keynesiano. Eso no tuvo nada que ver con ninguna escuela. Eso fue un saqueo y una, digamos... ¿En qué escuelas sugieren falsificar estadísticas? Eso lo único que yo he visto eso es en la Rusia estalinista. Ya que en la Rusia estalinista, en la Unión Soviética estalinista, se decía que lo único imprevisible era la historia, porque usted salía de la fotografía o aparecía según quién formaba el nuevo Politburó. Es decir, no es que se falsificaban solo las estadísticas, eso fue dramático, sino se falsificaban hasta la fotografía, porque se reescribía la historia, y entonces los que eran héroes pasaban a ser enemigos del pueblo. Bueno, esta cosa es bien 1984, bien inquisitorial, ¿no? A usted lo acusan de brujería o de agente del imperialismo, y prepárese para ser quemado en una hoguera. Era tal cual como lo que escribía George Orwell, ¿no? Para ir un poco... Me acordé de que Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo contaba que se le decía a los rusos, por ejemplo, que tenían el único metro del mundo, y que cuando los rusos iban a entraban a Alemania, los iban conociendo a los otros países y veían que efectivamente no tenían el único metro del mundo, corrían peligro de morir. Bueno, para ir un poco... Hay dos películas que yo sugiero mucho, que son La vida de los otros y Goodbye Lenin. Son dos películas. El otro que a mí me impresionó mucho siendo joven fue La confesión. Yo sugiero ver esas películas, las tres. La confesión. Va a estar en la descripción del video. En el video siempre ponemos todos los autores, libros. Ahí está. La confesión. La confesión es una película estremecedora. La vida de los otros y Goodbye Lenin. A mí La vida de los otros me impresionó mucho, porque la Stasi fue la versión más sofisticada del mundo, del Estado policial, del Estado totalitario. Y ahí usted comprende de qué se trata. Claro, usted me dirá, Maduro es una versión más brutal, más degradada. Es cierto, con Maduro las cosas se vuelven tropicales, ahí ya la cosa es catastrófica. Pero véalo, en La vida de los otros, cuando usted quiere comparar el caso, usted dice, bueno, el experimento coreano del norte, el experimento coreano del sur. Corea del norte era el doble ingreso per cápita de Corea del Sur allá a comienzos de los 60. Ahora es una distopía. Hoy es un décimo, una quinceava parte, una catástrofe inolvidable. Pero Alemania Oriental y Alemania Occidental es muy fácil de comparar. Usted ahí veía el experimento en toda su magnitud.
en toda su perversidad. Fue una experiencia sumamente perversa. No, para ir un poco a ahora finalizando, porque llevamos mucho tiempo y yo tengo otros compromisos. Le quería preguntar cómo evaluaría la administración económica del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Mire, yo ahí sí tengo bien claro el problema. Trump surgió como un gran crítico del mundo liberal. Si usted quiere a alguien no liberal, ese es Trump. Trump hace una crítica muy severa del mundo que transcurrió entre 1970 y 2016. Y yo tengo una valoración de la época más luminosa de la historia, o sea, un mundo que multiplicó el PIB per cápita por 5, donde los países pobres crecieron mucho más rápido que los países ricos, donde hubo un éxito formidable en materia de libertades y derechos humanos, donde hubo, yo diría, una prosperidad casi impensable. Frente a eso, Trump levanta una bandera anacrónica, que es volver a ser grande América. Es decir, cuando usted empieza a mirar para atrás, ya tenemos un problema. Las ideas liberales son ideas de frontera, son siempre las ideas del cambio, las ideas del descubrimiento, del progreso, exactamente. Es decir, vienen asociadas a esas ideas que con Locke, con Hume, con Adam Smith, con la Revolución Americana generaron esa sensación de que el futuro, el progreso, el cambio tecnológico eran todo para bien. A mí muchas veces estas ideas de Trump me hacen acordar a Lud. Lud era el sastre que vivía, los luditas del principio del siglo XIX, eran los que rompían las máquinas de coser porque creían que las máquinas de coser iban a dejar sin empleo a los sastres. Nunca hubo un éxito más grande en la ropa y la vestimenta y en la moda como con la máquina de coser. Muchas veces las viudas del marxismo, esa que veo acá en Argentina, tienen la misma actitud de encerrarnos, de atrasarnos, de mirar hacia atrás, que es lo que a mí me obsesiona, me angustia y de mirar esos modelos inquisitoriales, porque no es Torquemada. Los juicios de Moscú son un Torquemada moderno. Parece, cerramos el diálogo. Le agradecemos el tiempo, Ricardo. Muchas gracias. Para mí fue un gusto charlar con usted.